El camino, ese lugar por el que toda persona circula sin saber muy bien el rumbo al que se dirige. Hay veces en las que nuestros pasos son truncados para reconducir los pies del que se ha desviado. Pues la vida misma, tantas veces, nos presenta situaciones para cambiar nuestra forma de actuar. En ocasiones, algunas personas se cruzan en nuestra vida para hacernos volver de donde nos hemos ido. Déjenme que les cuente una historia bonita y trágica, como lo es este camino por el que andamos. Capítulo 11. Cruce de caminos. Carlos era una persona joven de redundante ego, manido y de grata belleza para el espejo que suele observarle en su principal quehacer diario. De robusto cuerpo y atractivos músculos que denotan un cuidado extremo en su alimentación, inversión de numerosas horas para el culto de su físico sin tener cabida para pensar, sin pararse a escuchar las inquietudes de su propia voz interior. Bueno, desde bien pequeño, él tenía una amiga. Ella era Paula, inquieta, de mirada profunda y con la incesante necesidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Conforme fueron creciendo, sus diferentes formas de valorar y plantearse la vida terminaron provocando que poco a poco se alejaran el uno del otro. Carlos terminó el instituto y empezó a posar para diferentes revistas. Así, lograba vislumbrar sus gustosos músculos en diversas marcas de ropa interior o en fragancias con aroma al orgullo del trabajo bien hecho. Ante la mirada de una sociedad que puede desear imitar su presencia y con la necesidad de buscar llenar su vida a base de apariencias. Mientras tanto, en su interior solo caen lágrimas que nadie puede lograr ver. Pasaba cada noche con una chica diferente. Todas, por supuesto, eran atractivas ante sus ojos. Eso no le cabía la menor duda. A veces recordaba sus nombres y otras, pues simplemente trazos de cómo eran sus caras. Hablaba lo justo y necesario, pues para poder acostarse con ellas sin llegar a conocerlas lo más mínimo. A él no le interesaba nada en absoluto. Solo se buscaba a él, a su propio placer. Llegó a encerrarse hasta tal punto que todos sus pensamientos giraban en torno a su voluntad. Todo lo que se alejaba de centrarse en él, simplemente lo quitaba de su vida. Era muy popular, pues a los ojos de todo el mundo, era una persona que jamás estaba sola. Pero en realidad sí que lo estaba. De hecho, ya han pasado 5 inviernos desde que visitó a sus padres en Navidad por última vez. El desapego a cualquier emoción y la falta de autocrítica provocaron la ruptura con las personas que le habían regalado la vida. La ruptura con su vida real. Poco a poco estaba francamente rodeado, pero siempre solo, eternamente solo. Paula estudió Bellas Artes y dedicó varios años a pintar las calles de su ciudad. Los fines de semana hacía talleres de dibujo con niños cuyos padres no podían costear sus clases. Siempre tenía algo que ofrecer, estaba ocupada ayudando y seguramente terminó por descuidarse al vivir tan enfocada en poder dar a los demás. Aunque habían pasado años, ella aún pensaba en Carlos, pues veía cómo seguía igual que siempre y le daba pena. A veces pensaba en llamarlo, pero siempre optaba por colgar antes de terminar de marcar el número. Le ponía triste saber que su amigo de la infancia estaba perdido, ya que no supo cómo llegar a su corazón. Aún así, ella tenía la certeza de que ese castillo de arena que grano a grano se había construido, tarde o temprano se derrumbaría. Lo que no sabía era ni el día ni la hora. Pasaron los años y en un frío día de otoño sonó el móvil de Carlos. Era, una de las habituales llamadas que recibía para asistir a una lujosa fiesta privada en uno de los chalets cercanos a la urbanización donde residía, pero llovía y no tenía un chofer disponible para acercarle en ese momento. Así que decidió coger su coche deportivo favorito, siempre fardando, y asistir inmediatamente. Como era habitual, se metió una raya de coca para intentar
bajar la nublada vista que tenía. Sus problemas con el alcohol hacían que muchas noches perdiera el conocimiento, incluso rozando el coma etílico. Aún así, subió al coche sin importarle las consecuencias de sus acciones. Tan solo pretendía huir de aquella voz que sonaba todo el rato en su cabeza cuando estaba sobrio. Aunque tenue, esta provocaba un enorme vacío en su cuerpo. Ahora, eso daba igual. Solo le importaba la sensación que producía en él acelerar más y más su excéntrico deportivo. Le hacía sentir único, como un héroe que va directo a la gala de las personas que más le admiran. Estaba sonriendo hasta que iba a 120 km por hora en un tramo de una velocidad máxima recomendada de 60. No logró coger bien la curva y su vehículo se salió de la carretera. Tardó varios días en despertar. Bueno, lo primero que vio fue una luz blanca muy intensa que le cegaba, que no le permitía abrir los ojos del todo, como un mal sueño, bueno, como su peor resaca. Un hombre de avanzada edad se le acercó y le dijo: Carlos, estás en el hospital clínico, has sufrido un accidente, tranquilo. Al recobrar un poco la conciencia, empezó a notar que algo no iba bien, que no podía mover las piernas debajo de las sábanas y por primera vez en su vida sentía impotencia. La voz que tantos años resonaba en su cabeza y que callaba ahogándola entre drogas y alcohol salió de lo más profundo de su ser para ponerse a llorar. Hecho 1000 pedazos, roto de dolor, se dejó llevar por sus sentimientos por primera vez en mucho tiempo. Carlos se había roto varias vértebras en el accidente. Era realmente un milagro que hubiera sobrevivido. Parte de su cara había quedado totalmente desfigurada. Bueno, ya no podía mirarse al espejo con la pretensión de sentirse la persona más bella del mundo. Ese joven y atractivo chico de portada había perdido el encanto que la sociedad le regaló en apariencia. Había dedicado demasiados años en cultivar el cuerpo y ahora que no podía disfrutar de él, se daba cuenta de lo poco regada que estaba su desamueblada cabeza. Pasaron los días y Paula recibió una llamada inesperada. Era él, su viejo amigo de la infancia. Una mezcla de dolor y empatía invadieron su frágil cuerpo al escuchar los relatos de la gran tragedia. Ella le quería desde prácticamente siempre y nunca había deseado que él sufriera. Le partía el corazón oírle y ver el desprecio que sentía por sí mismo. Se cambió de ropa y fue corriendo a verle al hospital. Nada más verlo, se lanzó encima de él para darle un fuerte abrazo, intentando no provocar una lesión peor para sus delicadas vértebras. Él no quería que le mirara la desfigurada cara, pero ella solo tenía caricias y besos para su deformado rostro. Entre lágrimas y las medias sonrisas que generan los recuerdos de un pasado tierno, charlaron largas horas hasta que cayeron rendidos de sueño. Al cabo de un tiempo, Carlos salió del hospital y sinceramente no sabía qué podía hacer con su vida. Ya no era atractivo, sus músculos se habían desinflado, se sentía profundamente inútil y no se valía por sí mismo. Era el vivo reflejo de un desecho que la mundana sociedad ya no iba a admirar, nunca más. Pero ahí estaba ella, en la puerta del clínico esperándole, con una sonrisa para dar un paseo por el parque más cercano. En su cabeza no había cabida para comprender lo que hacía Paula. Él renegó de su amistad hace años y ahí estaba ella, ayudándole sin esperar nada a cambio. Había sido realmente un auténtico miserable con ella y con su propia familia. Se despreciaba tanto por ello que era incapaz de entender que pudiera ser perdonado aun cuando él mismo no podía hacer eso, perdonarse. Volvió a su antigua casa, tras perder el chalet por las deudas,
que se le habían acumulado. Ya no podía llevar la vida a la que estaba acostumbrado, pero ella iba todos los días a verle. Le llevaba la compra, le ayudaba en todo lo que necesitaba y daban siempre un paseo para hablar. Le traía libros y siempre le insistía en que era muy válido para hacer cosas. Él renegaba de ello hasta que un día terminó por ceder. Su vida era el cuerpo y nunca había escuchado su yo interior. Siempre reprimía cualquier esbozo de sentimiento y ahora estaba dispuesto a dejarse escuchar. Todo gracias a una persona que siempre había formado parte de su vida. Empezó a escribir y para su sorpresa se le daba realmente bien. Paula se fascinaba con las rimas que sacaba en sus escritos y con la profundidad que transmitían sus palabras. Sonreía al ver que su amigo había vuelto a la vida. Le partía el corazón que hubiera hecho falta un accidente para ello, pero estaba de nuevo con ella, el Carlos del que ella se enamoró. Tras escribir los 2 primeros capítulos, Carlos comprendió que necesitaba reconciliarse con sus propios demonios. Y un día, después de visitar los bonitos jardines del botánico, le dijo a Paula lo mucho que sentía haberla apartado de su vida. Le contó todo lo que había hecho, cómo se había sentido durante todos esos años, y entre lágrimas y palabras sinceras se dieron un abrazo y su primer beso de amor. Al cabo de un año, Carlos comía todos los fines de semana junto a sus padres, pues con los brazos abiertos recibieron de buen agrado sus profundas disculpas. Todos estuvieron de acuerdo en tener la tradición de verse a menudo. Se sentía la persona más feliz del mundo, en silla de ruedas, con la cara marcada por unas secuelas que nunca se irían, pero junto a su amiga, junto a su novia, junto a su compañera de viaje y, en definitiva, junto a su familia. Tras largos meses de duro esfuerzo narrativo, Carlos terminó el tan esperado libro. Paula, de buen agrado, ilustró todas las páginas, pues juntos hacían un equipo envidiable. Bueno, al menos para sus ojos. Aunque les daba vergüenza, decidieron presentar el libro en un humilde teatro de barrio. Con la visita de algún que otro medio de comunicación de poca cobertura, empezaron la que sería su primera rueda de prensa. Tras responder a las preguntas del escaso público y firmar algún que otro ejemplar, Carlos miró a Paula y le dijo: Cariño, has esperado demasiado de mí, aun cuando yo no era capaz de mostrarte el mínimo afecto. Sería un auténtico cretino si pensara que te merezco. Estaba en el infierno, y tú has iluminado mi camino, el que nunca debía abandonar cuando éramos tan solo unos niños. Estoy agradecido de que un ángel haya bajado a rescatar a un tullido como yo. Tenía mucho que decir, y tú poco a poco has sanado mis heridas para poder expresar lo que había reprimido durante tantos años. Necesito decirte esto, cariño. ¿Quieres casarte conmigo?